Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Como siempre, como todos los miércoles, desde aquí, desde la tercera iglesia presbiteriana en Aguadilla, le enviamos un saludo y bendiciones para todos. En esta mañana vamos a estar compartiendo una reflexión de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo en el libro de Ruth, en el capítulo 1, algunos versículos de este capítulo. Como siempre, empezamos en oración y le damos gracias a Dios por estos momentos. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Y te damos gracias, Señor, que estamos aquí en esta mañana para compartir tu palabra, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz a través de la misma, Señor. Que tu palabra sea puesta en nuestros corazones y que abramos nuestros oídos para escucharla, que la pongamos en práctica cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo de Ruth, en el capítulo 1 de Ruth. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 y dice así la palabra del Señor. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelvan a cada una a su casa, a la casa de su madre, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No le dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Hasta aquí, hermanos, vemos que en el libro de Ruth contiene aspectos que abarcan todos los sectores de la sociedad, incluidos hombres y mujeres, ricos y pobres, la disparidad racial y las diferencias religiosas. Veremos que es una imagen de amor y la redención de Dios reflejados en la vida de gente común. Dios usa a estas personas y nos usa a nosotros, por imperfectos que seamos y pecadores, que sean para cumplir su voluntad en sus vidas y brindar la salvación a la humanidad. Una de las razones por las que estudiamos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es para conocerlo más íntimamente. Tenemos que conocer más íntimamente al Señor, porque Dios ordena todas las cosas para realizar su perfecta voluntad a través de su providencia. Y la providencia es una palabra teológica que la encontramos en estudiar la Biblia, en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué significa exactamente providencia? La providencia es la forma en que Dios cuida a su creación, especialmente a su pueblo. No es porque nuestro Dios es un Dios de circunstancias, hermanos, y de situaciones, puesto que así es como obra. Podemos confiar en su mano providencial, en nuestras relaciones, en nuestra carrera, ministerios, matrimonios, paternidad, maternidad, en cualquier área de nuestra vida. El Señor es providencial porque el Señor nos cuida. Acuérdense, hermano, que Dios tiene el control y creemos que sus hijos y sus hijas no son abandonados. Dios no nos desampara. Podrán pasar momentos de dolor, de sufrimiento, pero Él no nos abandona.
Uno de los puntos clave del libro de Ruth es ese, es que Dios tiene el total y absoluto control. Dios es soberano. Por eso cuando seguimos leyendo, acá en los versículos siguientes dice, en el 14, recuerden que ellas lloraron desconsoladas cuando Noemí le dijo que regresaran a sus hogares, ¿verdad? A sus casas, a la casa de sus madres. Entonces todas volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y sus dioses y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámeme Mara, porque el Señor, el Todopoderoso, me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth. A la joven moabita llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Fíjense, hermanos, Elimelech, como vimos, y su esposa Noemí, sus dos hijos, vivieron en un tiempo, dice la palabra, en una época en que había una Judá, Belén, Jerusalén, padecía de una hambruna. Era una hambruna grande. Y Elimelech, en vez de volverse a Dios, le dio la espalda al Señor. Le dio la espalda y llevó a su familia a Moab. Y Moab era una de las naciones que oprimieron a Israel durante el periodo de los jueces, así que había hostilidad desde siempre entre esos dos pueblos, entre esas dos naciones. La relación amistosa de los moabitas no se aprobaba, aunque quizá no se prohibía porque los moabitas no vivían fuera de la tierra prometida. Esa situación entre los moabitas y los israelitas venía desde antes, porque ellos no permitieron que durante el éxodo de Egipto los israelitas pasaran a través de sus tierras. Pero Elimelech y su familia intentaron escapar del castigo de Dios en vez de arrepentirse. Decidió él llevarse a su familia durante la hambruna en Israel, llevársela a Moab. Fíjense, hermanos, que Elimelech, en vez de arrepentirse, dijo, pues yo voy a hacer lo propio. Si Dios no provee para mi familia, tendré que tomar el asunto en mis manos y hacerlo yo mismo. Elimelech oró, pero no esperó. Y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a orar y a esperar en el tiempo de Dios. No importa por las situaciones que estemos pasando, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Pero Elimelech tomó la decisión por él mismo. Él quiso ayudar a Dios y decir, no, yo voy a hacerlo. Y Dios no aprobaba a Moab, ni la adoración a falsos dioses, porque era un pueblo pagano. Había instrucciones explícitas del Señor de que su pueblo no se relacionara con Moab. Pero Elimelech prefirió la supervivencia a la obediencia. Y el hecho de que él quisiera cuidar a su familia no justificaba el quebrantar los mandamientos de Dios, porque ya el Señor le había dado unas instrucciones que no se relacionaran con ese pueblo. Pero él fue desobediente. Pero gracias al Señor, Él no devuelve nuestra infidelidad y nuestra desobediencia de la misma manera. Mientras estaban en Moab, Elimelech y sus hijos murieron. Primero murió Elimelech, como leímos, y al cabo de 10 años murieron los dos hijos. Ya se habían casado con dos mujeres moabitas, con Ruth y con Orfa. Pero se imagina usted, hermano y hermana, la desesperación de Noemí. Perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos. O sea, que Noemí estaba en un proceso de desesperación, o sea, tocó fondo, como decimos, ¿verdad?
Eran 3 viudas entonces, desesperadas, en una tierra hostil y sin medios para mantenerse. A veces podemos sentirnos así también nosotros, desesperados y pensando que el Señor no nos está escuchando, pero hermano, el Señor siempre, siempre nos escucha. A veces la adversidad nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de Él, y entonces pensamos, como hizo Elimelech, que tenemos que nosotros tomar las decisiones que nosotros pensamos que es lo mejor, aunque Dios nos haya dicho que hagamos las cosas de otra manera y que esperemos en Él. Sin embargo, hermanos, cuando las cosas parecen más oscuras para el pueblo de Dios, se acerca el día de su misericordia. El Señor siempre está ahí. Dios está con nosotros en nuestras aflicciones. Debemos recordar que Él permanecerá fiel incluso en esos momentos de desesperación y de consuelo. Pero fíjense cómo obra Dios. Pasa el tiempo y Noemí se entera de que el Señor ha bendecido a su pueblo con nuevas cosechas. Acuérdense que primero había una hambruna fuerte y ellos decidieron irse. Pero al cabo de los años, el Señor bendijo a su pueblo y ella decide regresar a la tierra de Judá. Como vimos, Noemí le dice a las nueras que regresen con su familia, que no regresen con ella, porque ella tampoco sabe con qué se va a encontrar, ella no tenía nada. Entonces una de las nueras regresó con su familia, pero Ruth permanece al lado de Noemí, a pesar de la petición que Ruth le hizo, que Noemí le hizo a Ruth, que se fuera con su familia. Ruth se quedó, como lo leímos en los versículos 16 al 17. Las palabras de Ruth a Noemí son unos versículos muy destacados en la Biblia. Esas son unas palabras grandes y poderosas. Porque Ruth ahí estaba expresando, estaba confesando que ella creía en el único Dios. Había una conversión ya en el Dios verdadero. Ruth estaba confiando, había llegado a conocer al Dios de Noemí como un Dios amoroso, como un Dios cuyo poder y gracia se extendían más allá, inclusive de las fronteras de Israel. Porque acuérdense que ya estaban en Moab y allí ella sintió la presencia del Señor. Vamos a analizar un poquito esta frase que le dijo Ruth a Noemí. Cuando ella le dice, iré a donde tú vayas, al decir esto, Ruth, ¿qué le está diciendo a Noemí, hermano? Que nunca la dejaría, que siempre estaría con ella. Le demostró una devoción piadosa a Noemí. Ella le seguiría a donde quiera que fuera. Su compromiso era una asociación de por vida. Dice, viviré donde tú vivas. Porque primero dice, iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Esta declaración de amor de Ruth a Noemí es bien profunda, hermano. Ruth no sabía dónde iba a vivir Noemí. Dice, viviré donde tú vivas. Ella no sabía si Noemí iba a vivir en un sitio donde estaban los pobres o iba a vivir en una mansión. Ella simplemente le dijo, viviré donde tú vivas. Así le dice Ruth a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una confesión tremenda, hermano. Ruth profesó su nuevo 7. Dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Y Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Como dice en Zacarías 8:8, yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios lo trataré con fidelidad y con justicia. Ruth estaba usando ese lenguaje también del pacto de Dios. Y Ruth ofrece un ejemplo de algo que debemos hacer en oración, hermano. Citar las promesas de Dios. Citar las promesas que Dios hizo, que Dios nos hizo. ¿Y cómo podemos citar esas promesas? Tenemos que leer la palabra. Tenemos que saber dónde están esas promesas, memorizar esas promesas y decirlas en estos momentos difíciles. Nosotros tenemos que recordar todo el tiempo las promesas de Dios, de que Él no nos dejará, de que Él no nos desamparará. No porque Dios necesite que les recordemos a Él sus promesas, sino porque nosotros la olvidamos. En esos momentos de desesperación, en esos momentos como estaba Noemí, de desesperanza, de angustia, de dolor y de enojo, porque Noemí estaba enojada, tenía ira,
Pensaba que Dios la había abandonado, pero Dios no nos abandona nunca, hermano, nunca. Ese compromiso de Ruth con Dios fue el fundamento de su dedicación a Noemí, porque ella creía en el Señor y en lo que el Señor nos dijo en su pacto, ¿verdad? Le dice luego, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Acuérdense que en el antiguo Oriente Medio, ¿verdad?, el lugar donde eras enterrado indicaba que Dios adorabas. Y hasta allí, Ruth le dice, moriré donde tú mueras y seré sepultada, ahí donde te sepulten a ti, ¿verdad? O sea, que Ruth subrayó su fe en el único Dios verdadero, es decir, sería enterrada en Israel, no en Moab, donde era un pueblo pagano. Ya Ruth tenía una conversión y una fe dedicada al Señor, ¿sabe? Estaba segura. Al acompañar Ruth, Noemí a Belén, Ruth se entregó a vivir la vida de una viuda pobre. Ruth aún no había visto las bendiciones que Dios había prometido, pero estaba dispuesta a dar un paso adelante con una fe que cambiaría su vida. Fíjense qué tremendo, hermano. Ruth se va con Noemí, va con ella a un pueblo donde ella no conoce, que no es su pueblo, pero ella confía en el Señor, confía en sus promesas, tiene una fe inquebrantable y aún no había visto, pero esa es la fe. Aunque no veamos, creemos y sabemos que Dios tiene el control y que Dios va a obrar en nuestras vidas, no importa los momentos por lo que estemos pasando. Esa es la fe. Y para tener esa fe también tenemos que tener esa intimidad con Dios, conocer su palabra, abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que el Señor pueda entrar. Cuando ellas llegaron a Belén, como dice lo que leí en la palabra que leímos, la gente del pueblo saludó a Noemí porque la reconocieron y decían, esta es Noemí. No lo podían creer porque habían pasado unos cuantos años. Pero Noemí le dice, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Y Mara significa amargura, amarga. O sea, había cambiado el nombre que Dios le había dado, que era Noemí, y ella quería que la llamaran Mara porque estaba amargada, ella era amargura. Noemí no veía que Dios tenía cosas agradables reservadas para ella. Ya no veía a Dios como alguien fiel, amoroso hacia ella. Ella había olvidado las promesas de Dios. De en medio de su desesperación, ella había olvidado lo que Dios le había prometido. Como dice en Deuteronomio 31:8, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Oyeron bien esas promesas, hermano? No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará, no importa lo que esté pasando. Ella olvidó que Dios le había prometido estar con ella y que nunca la dejaría ni la abandonaría. En ese momento ella olvidó en medio de su desesperación. Y no es una crítica a Noemí, es que nosotros también a veces hacemos lo mismo. En medio de nuestra angustia, de nuestra desesperación, de nuestra desesperanza a veces, pues no vemos las cosas claras, pero tenemos que saber y confiar y recordar las promesas del Señor. Recordarlas siempre. No nos abandonará, no nos dejará. Dios siempre tiene planes buenos para nuestra vida, hermano. Siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Miren lo que pasó con Elimelech. Él pensó que el plan que él tenía era el correcto, pero no, porque ya el Señor le había dado unas instrucciones y él pasó por encima de esas instrucciones y se fue a otro pueblo. Aún así, Dios es fiel, incluso cuando olvidamos sus promesas, incluso cuando nosotros somos infieles y no somos obedientes a sus palabras. Dios siempre es fiel. A pesar de la situación en la vida de Noemí, el amor de Dios no cambió por ella. A pesar de que ella estaba enojada en ese momento, estaba frustrada, estaba amargada, el amor de Dios por ella no cambió. El Señor siempre es fiel. Cuando Elimelech y Noemí le dieron la espalda a Dios, él permaneció fiel. Permaneció fiel cuando Noemí se sintió desesperada después de perder a su esposo y a sus hijos. Dios permaneció fiel. Cuando ella olvidó las promesas de Dios, Él se acordó de las suyas.
porque Dios siempre es fiel. ¿Alguna vez, hermanos y hermanas, usted se ha sentido desesperada o desesperado, como Noemí? Pues sí, yo entiendo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido como Noemí. Todos tendemos a olvidar las promesas que Dios nos ha hecho y a vivir como si fuéramos huérfanos en lugar de herederos del reino, sabiendo que Dios está ahí, hermano, sabiendo que Dios es fiel siempre, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que a veces estemos enojados pensando, Señor, no me has contestado lo que yo te pedí, como yo te lo pedí. No, hermano, es como Dios quiere cuando quiere, porque es en su tiempo, porque Dios nunca nos desampara. No importa cuánto tiempo pase, el tiempo es de Dios. Fíjense, hermanos, de la historia de Ruth aprendemos que a lo largo de la Biblia Dios nos permite ver cómo trabaja e interactúa con su pueblo, para que podamos entenderlo y confiar cuando lo vemos haciendo las cosas similares en nuestras vidas. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo en la vida de Ruth y Noemí, la hace en la vida de nosotros. Siempre Dios está presente, siempre Dios es fiel. A veces suceden cosas malas, claro que sí. A veces suceden cosas que no nos gustan, claro que sí. Que nos hacen sufrir, sí. Pero Dios está ahí, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de los problemas económicos. Dios está en medio de todas las cosas, pero nosotros tenemos que tener esa intimidad con Dios y tenemos que confiar en Él. Y tenemos sobre todo que estudiar la palabra y confiar en sus promesas. Tenemos que orar y pedirle al Señor. Y la oración tiene que ser sabiendo que Dios tiene el total y absoluto control. No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios tiene para nosotros, que siempre es bueno. Pero podemos confiar en que Él tiene el control y que obrará en esos momentos por medio de su voluntad, para nuestro bien y su gloria. En última instancia, hermanos, el mensaje del libro de Ruth es la bondad amorosa de Dios, que conduce a la restauración, a la bendición física y a la bendición espiritual. Dios siempre es fiel. Esto es lo que hace Dios. Él restaura lo que el pecado y la rebelión han destruido. Siempre podemos aprender de la restauración de Noemí, que nuestro Dios está muy consciente de nuestras necesidades y está profundamente preocupado por nuestro bienestar. Él siempre está a nuestro lado. La magnífica restauración de Noemí es un tipo de transformación que Dios realiza en la vida de todos los que confían en Él como Señor y Salvador. Tenemos que confiar en el Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador. El libro de Ruth es un ejemplo perfecto de la imparcialidad de Dios, porque aunque Ruth provenía de una raza a menudo despreciada por los israelitas, fue bendecida por su fidelidad. Por su fidelidad. Y su fidelidad significa su permanencia siempre en los caminos de Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. El Señor no hace acepción de personas. Nosotros lo hacemos, pero Dios no. Dios miró a Ruth como nos ve a todos y a cada uno de nosotros, sin ver nuestros pecados, sin ver nuestra imparcialidad. Tenemos que ser, Señor, hermanos y hermanas, siempre pronto a escuchar al hermano o a la hermana que viene con alguna situación, pero no para juzgar, no para decir, no, este no se merece estar aquí. No, el Señor no hace acepción de personas. Fíjense, Ruth era una moabita y el Señor la trajo a su redil. La presencia viva de Dios en una relación supera diferencias que de otro modo crean división y falta de armonía. Tenemos que tener esa presencia viva de Dios en nuestros corazones para que haya armonía en nuestras vidas y en la vida de lo que nos rodea, en la vida de lo que están a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas, al confiar en que Dios tiene el control, encontramos paz en medio de cualquier circunstancia tumultuosa, en cualquier circunstancia de dificultad que nosotros podamos tener. Dios es fiel. Tenemos que recordar siempre las palabras del Señor. Dios siempre es fiel, siempre nos ayuda y no nos desampara. Fíjense, hermanos, que
En este libro de Ruth, en este capítulo 1 que leímos algunos versículos, vemos cómo Dios nos muestra su fidelidad. Nunca las dejó ni los abandonó. Cómo Dios es fiel cuando nosotros no lo somos. Cómo Dios es fiel cuando estamos desesperados. Cómo Dios es fiel cuando olvidamos sus promesas. Debemos recordarlo siempre. Esas palabras nunca se deben ir de nuestra mente, de nuestro corazón. Dios siempre es fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Hermanos y hermanas, vamos en estos momentos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por tantas situaciones de tantas personas que están pasando por momentos difíciles, por los enfermos, por los que están pasando por situaciones económicas difíciles en estos momentos, de los que están hospitalizados, que el Señor los llene de su paz y de su amor y de su presencia, que sepan que Dios está ahí a su lado, cuidándolos, bendiciéndolos, por la paz del mundo, porque el Señor bendiga y dirija a su pueblo esparcido por todo el mundo, que su palabra permanezca para siempre en nuestros corazones. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por compartirla, Señor. Padre, te pedimos también por aquellos que están enfermos, por los que están pasando por situaciones económicas difíciles, por los que están esperando los resultados de algún estudio, Señor. Por tu iglesia, Señor, esparcida por todo el mundo, te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio nuestro y que en este día tu palabra y todos los días de nuestras vidas sea lo que nos dé dirección. Tu fidelidad es grande, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les esperamos como siempre los domingos en nuestro templo. El culto comienza a las 10 de la mañana. La escuela bíblica para adultos a las 9 de la mañana. También tenemos escuela discipular para niños. Y este fin de semana, este domingo, estaremos celebrando nuestro aniversario número 56. Así que los esperamos. Que el Señor los bendiga y les guarde en este día y todos los días de su vida. Amén.